En Chile hablamos de convivencia como si se tratara de un asunto individual, de carácter, de educación, de buenas maneras, cuando en realidad está profundamente amarrada al lugar en que vivimos. Lo dicen urbanistas, sociólogos y los propios vecinos cuando comparan los barrios, por ejemplo. No es lo mismo convivir en un pasaje sin áreas verdes, con mala iluminación y sin transporte, que en un entorno donde el espacio público invita al encuentro. La convivencia es, antes que todo, un fenómeno territorial. El territorio, dice la literatura reciente, no solamente es suelo, es identidad, es memoria, son interacciones de poder, infraestructura y reglas. Es el escenario donde se producen y se disputan las relaciones sociales y por eso cada decisión sobre el espacio, una plaza, un paradero, un campamento, un basural, un centro cultural, moldea cómo vivimos juntos. La convivencia aparece cuando el territorio permite vínculos, se quiebra cuando produce distancia, competencia o miedo. Esa idea que parece intuitiva agarra harta profundidad cuando se mira el diagnóstico. Las inequidades espaciales son tan fuertes que prácticamente determinan experiencias opuestas de vida. Regiones donde la pobreza multidimensional de niños supera el 30%, comunas sin áreas verdes suficientes, barrios donde la inseguridad obliga a replegarse en la casa. En esos territorios convivir no es fácil, la violencia estructural se vuelve parte del paisaje. El espacio público, plazas, calles, veredas, debería ser el laboratorio natural de la convivencia. Pero cuando falta iluminación, infraestructura o mantenimiento, ese laboratorio se cierra. Una calle bien diseñada genera confianza, una mal pensada tensión. Y en Chile, donde la segregación urbana ha sido política de facto durante décadas, el territorio muchas veces opera como barrera más que como puente. Por eso surge la necesidad de mirar la convivencia desde el bienestar territorial. Y para hacerlo no solo hay que medir ingresos, sino acceso real a satisfactores que permiten vivir bien. Las áreas verdes, equipamiento, seguridad, movilidad, participación. Si el territorio no permite estar, crear, participar o sentirse parte, no hay convivencia posible. Chile enfrenta ese dilema hoy día: cómo lograr convivencia si seguimos produciendo territorios que fragmentan, o cómo construir confianza si el entorno inmediato no lo permite. La convivencia no es un reglamento escolar ni un llamado moral, es el resultado de cómo organizamos el espacio, distribuimos los recursos y reconocemos la diversidad de vidas que lo habitan. Nos acompaña para hablar en profundidad de este temazo Luis Valenzuela, arquitecto académico, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien ha liderado investigaciones que integran datos, urbanismo, comportamiento social y también políticas públicas para entender cómo el territorio condiciona y a veces determina la convivencia, la agencia ciudadana y la calidad de vida. ¿Cómo estás, Luis? Muy bienvenido. Gracias por estar en Pauta Propia. Gracias, pero muy encantado de estar acá con una vez más conversando contigo. Lucho, le voy a decir Lucho, con el permiso de todos ustedes. ¿Cómo deberíamos entender hoy día en Chile la convivencia? Porque se insiste en que no es un asunto individual, sino profundamente territorial. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que la palabra convivencia es una palabra muy bonita. Sí, Quisiera po. empezar por ahí, tal vez te estoy Sí. corriendo un poquito el, No, el no, no, hilo de pero la está conversación. perfecto. Primero, una palabra que en inglés no existe, y es muy latina, ¿no? Es muy arraigada a nuestras ciudades, a un anhelo de cómo queremos vivir, ese anhelo del Ujú. barrio, esos recuerdos, esas memorias, esa condición como de coterráneo, de pertenecer a un lugar. Tú lo decías: identidad, memoria, eh, el patrimonio social, el patrimonio intangible, ¿no es cierto? El patrimonio de todos, un poco. Y yo creo que la palabra convivencia nos lleva a una conversación, es una palabra que nos permite conversar de manera muy simple, Mm. cosas que a veces caen en casillas de expertos, ¿no es cierto? O de términos profesionales difíciles de entender. Pero cuando uno habla de convivencia, todo el mundo entiende lo que es convivencia. Y a su vez podemos pensar en el entorno que tenemos con una especie de código distinto, ¿no es cierto? No Ajá. pensar si necesito una plaza o necesito un centro cultural o un centro comunitario o más semáforos, más árboles o más cámaras, menos cámaras, que son en sí artefactos, sino pensar que todo esto que podemos tener, que podemos colocar en un territorio, va de acorde a la convivencia que yo quiero tener o no, ¿no? Ujú. Y eso pasa a ser muy interesante porque empezamos a pensar, bueno, ¿qué cosas son las que no me permiten tener esa convivencia que yo quiero? ¿Cuál es esa convivencia que yo quiero? ¿Cuál es el futuro común que quiero con mis vecinos? ¿Que quiero en torno a los compañeros de colegio, en torno a donde yo estudio en la universidad, la convivencia al trabajo, la convivencia de donde tengo que ir a comprar cosas, etcétera? Y uno puede empezar a inundar esta palabra
como una especie de lente con el cual le pregunta Mm, al territorio, como si le preguntáramos al territorio, oye, ¿hasta qué punto tú me estás permitiendo ser más como eh, desplegar mejor mi convivencia o me estás ujú. inhibiendo esa convivencia, ¿no es cierto? Y también nos permite, por otro lado, cuando tú hablas de la identidad, tener como una especie, yo le llamo mosaico de convivencia, es decir, no todos tenemos que convivir igual. Entonces, como que nos desempatamos o nos salimos de ese lenguaje que hay que empatar todo, que la ciudad tiene que ser una ciudad absolutamente equitativa, absolutamente injusta, lo cual es en la práctica imposible de lograr, Mm. sino que cada lugar, cada convivencia puede finalmente buscar maneras de expresión y formas de ser. Podría haber alguna convivencia en torno a huertos, podría haber Claro. convivencia en torno a canchas de fútbol o O sea, no hay que deporte. estandarizar el concepto de la No convivencia, hay ese es que el punto. estandarizar. Ujú. Y ahí entra un jaque brutal a nosotros los académicos y expertos, que somos especialistas en poner un estándar. Oye, el Claro. estándar para esto es tanto, el estándar para esto otro. No te se imitó nada, ¿no? El estándar para esto otro es tal cosa. Ujú. Y todo eso empieza a requebrajarse. Claro, los estándares pueden ser como algunos, como métricas que podemos tener en el radar, no Mm. necesariamente donde todo entorno tiene que llegar, ¿no? Por ejemplo, puede haber un grupo de personas que en realidad le interesa más tener un gran parque a una cierta lejanía o cercanía de su barrio, donde se juntan varios barrios, donde se Mm. junta mucha gente, de una manera donde paso el día entero y el fin de semana. Podría ser otros barrios que le interesa una plaza para cada barrio, una plaza más pequeña, mucho más cerca de la casa. Mm. Los adultos mayores, ¿qué prefieren? Tal vez ni siquiera plazas y parques, sino que haya cada 50 metros una banca donde descansar y Por donde ejemplo, sentarse un claro. ratito, ¿no es cierto? Bueno, pensar en nuestro entorno desde esa perspectiva yo creo que es la palabra convivencia. Ujú, ujú. Ahora, tú dices, Lucho, en el estudio que tuvimos a la vista para la conversación contigo, que la convivencia opera en tres niveles, uno directo, uno estructural y uno que es cultural. ¿Hay Ujú. alguno que sea más frágil hoy día en Chile? ¿Y por qué? Yo creo que es cultural, porque no lo tenemos tan a flor de piel, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Me refiero exactamente a esta cosa como del mosaico de convivencia, es como Mm, que los chilenos sintamos que podemos decir y participar en cómo quiero convivir, en cómo quiero que sea mi futuro mm, común con vecinos, con el entorno de mi colegio, etcétera. Todo lo que hemos hablado, el centro de comercio de banca y cerca de la casa. Nos hemos restado de esa condición ciudadana y de democracia. Perdona que me vaya en términos que mm, pueden sonar un poco mm, grandes, pero es la verdad. O sea, como que la ciudad se nos plantea como esta es, ahí está, se hizo por tal ABC de tal manera, en ciertas cosas muy estructurales, muy estandarizadas, pero no tenemos, no, eh, nos restamos hace un buen tiempo de tener una voz, si es que la tuvimos, de decir, mira, la manera en que yo quiero que esto se desarrolle, porque yo vivo acá en Valdivia, es con una relación muy directa a los diversos ecosistemas que hay, de los humedales, de los ríos, etcétera. O no, yo lo que quiero acá es tener una relación de mi convivencia muy directamente en las condiciones donde el desierto árido en su temperatura extrema sea más controlado. Quiero que la convivencia sean espacios más templados, mm, espacios de mm, sombra, etcétera, ¿no? Se me viene a la cabeza las veredas de Pozo Almonte, Antigua, y muchas otras cosas. Y, y de alguna manera la ciudad, en esta estandarización, en esta no participación de nosotros como ciudadanos, de decir, mira, a mí para poder convivir necesito poder pasar en un lugar 3 horas, ¿no? Bueno, y el diseñador, el experto o experta estará a cargo de hacer las condiciones para que alguien, junto con toda esa comunidad, pase en ese lugar y disfrute 3 horas. mm, Entonces, el proyecto no es el objetivo, no es el fin, sino que es un medio para que esa convivencia suceda. Y a lo que voy ahí es que es la participación ciudadana o esta condición cultural en la que hemos perdido y que es el primer ejercicio de la democracia, ¿no? El primer ejercicio democrático mm. que tenemos con ciudadanos, el cual es incidir, no quiere decir definir completamente, pero incidir en cómo queremos
tener este entorno que nos afecta, que nos va amoldando en la vida y que nosotros, a su vez, con nuestra vida lo amoldamos. Estamos conversando con el arquitecto y urbanista Luis Valenzuela. Claro, como que hemos tenido una visión muy paternalista respecto de eso, ¿cierto? Sobre todo en aquellas zonas que pueden estar, que pueden tener menos recursos para, pero hasta dónde también, porque aquí puede haber una gran sumatoria de subjetividades respecto de lo importante ¿Mm? que es para mí la convivencia y cómo quiero yo ¿Mm? esa convivencia para mí. En algún momento hay que cortar ahí. ¿Cómo hace que un proceso de participación refleje y no deje fuera? Eh, un proceso de participación, como cualquier proceso que es un proceso democrático, ¿no es cierto?, va a dejar algunas posiciones fuera. O Sí, sea, eso claro. es parte del punto. Es imposible dejar todo dentro. Lo que uno Ujú. intenta hacer es realmente poder como eh, englobar lo máximo posible. Ahora, cuando nosotros hacemos proceso de participación, la pregunta es, la pregunta no es qué es lo que tú quieres. ¿Quieres una plaza con juegos Mm, naranjos o mm. verdes? ¿Quieres el semáforo curvilíneo con colores? ¿O quieres árboles? No, sino que más esto mismo. ¿Cuál es la convivencia que quieres? ¿Cuál es el bienestar? ¿Qué te impide tener esa calidad de Claro, vida? ¿qué es lo que te ¿No es importa? cierto? Mm, Y después vendrá el diseño, y en el diseño, ahí uno presenta distintos escenarios de diseño. Es decir, ¿cuál cumple mejor los objetivos mm, mm. de esto, de esto, de cómo se quiere vivir en este lugar? Y claro, ahí uno lo que tiene que lograr en la participación es cuáles son aquellas prioridades más inmediatas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquellas necesidades iniciales a la cual debemos atender? Podría ser, por ejemplo, que niños y niñas tengan una adolescencia saludable, ¿no? ¿Y Mm, eso qué significa? No estar expuesto a droga. ¿Y eso qué significa? Deporte. ¿Y eso qué significa? claro, Tener equipamiento deportivo. ¿Y eso qué cancha. Ujú, significa? Tener canchas, tener esto, tener lo otro. ¿Qué significa? Tener un entrenador. ¿Qué significa? Tener recursos para los mm, uniformes en los equipos. ¿Qué mm. significa? Organizar un campeonato, etcétera, ¿no? Entonces, es todo ese entramado, finalmente, el que implica esa convivencia. Y claro, uno no puede dar solución a todo. Entonces, Mm. lo que a nosotros nos pasa haciendo participación en todo el país es que en términos generales la gente se pone muy de acuerdo en cuáles son las tres prioridades. O Claro, sea, los eh, mínimos comunes. los mínimos comunes. Y lo que es importante es que cuando uno hace esto es tener una certeza de ciclo. Es decir, oye, está bien, estos son los tres puntos más importantes que vamos a coger ahora, o los dos. Mm, En 2 años más o en 3 años más, volvemos a esto, vemos cómo ujú. resultó y qué cosas tenemos que sumar, ¿no? Oye, ahora en realidad hay un tema de alfabetización, hay un tema de, estoy inventando, abandono escolar, Sí. necesitamos volver a poner los niños dentro del colegio, etcétera. Y a uno entra con Ujú. otra estrategia, otra inversión, otro programa hacia eso, que puede ir acompañado de lo deportivo. Uno puede decir, oye, mira, tenemos este tema de deporte, cómo lo transformamos, cómo lo llevamos, etcétera. Y así uno va, ¿no es cierto?, construyendo esta participación, que en realidad es una conversación, en Mm. relación a que como yo entiendo qué es lo que necesito para tener la convivencia que quiero, o para tener la calidad de vida que quiero, entonces puedo cambiar aquello para poder tener esa calidad de vida, ¿no es cierto? Ya sé lo que tengo que cambiar para tener esa calidad de vida, y ahí me pongo ingeniosamente a diseñar qué es lo que es necesario modificar en el Mm. entorno o insertar en el entorno para hacer esa transformación. Y vuelvo a las personas a ver, y a la ciudadanía y a los vecinos a ver cómo perciben ese proyecto, ese diseño, ¿no? Y yo creo que Luis, ese es el gran potencial de eso. sí, ustedes hacen la matriz de bienestar humano territorial, ¿verdad? Ujú. ¿Qué datos interesantes revela esa matriz respecto de esos mínimos comunes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la idea, porque si tú preguntas afuera, ¿cuál es la principal amenaza para la convivencia? Seguramente casi todos te van a contestar la segregación urbana, pero me imagino que no es ese el único factor. ¿Hay otros factores que no estamos mirando? Claro, nosotros a través de la matriz de bienestar humano territorial, lo cual está en una plataforma que se puede visualizar gratuitamente, disculpa que haga Dele propaganda, nomás. pero se puede usar, esa es la gracia, ¿no es cierto? Mm, Así que vecinos, vecinas, empresas, municipios, gobiernos regionales, úsenla.
Busquen plataforma Bienestar Humano Territorial o Matriz Bienestar Humano Territorial en cualquier buscador de internet y va a salir, la visualización es gratuita y online. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Más que decir, mira, la segregación es un problema, estamos apuntando a un problema que es las inequidades. Es decir, ¿qué es lo que hay más en un mismo territorio comparado con otra parte de ese territorio? Cuanto más hay de acceso a áreas verdes, cuanto más hay de acceso a salud, cuanto más hay de acceso a educación y cuáles son las condiciones de seguridad o inseguridad que acompañan eso. Entonces uno permite ver dentro de un mismo lente un territorio en una escala de información muy pequeña, manzana por manzana, tanto en ámbitos urbanos como rurales, está para todo Chile, el 100% del territorio. Entonces permite, dentro de una región que entendemos que es un territorio identitario, con una cultura y identidad parecida, ver todos esos contrastes, ¿no es cierto? Y ahí uno puede bajar y mirar en 18 indicadores a dónde están las diferencias. Entonces, más que decir hay segregación, que es un síntoma, que es decir, como tengo fiebre, lo que nos permite esto decir, mira, en este caso hay fiebre por esta razón, en este otro caso, este territorio no hay fiebre por tal razón. Y se puede comparar, ¿no es cierto? Y eso es muy bueno porque permite tomar decisiones operativas, ¿no? En relación a si yo coloco más infraestructura de áreas verdes o de esto, del otro, de acuerdo a esa conversación de participación, cómo eso se refleja en el bienestar, ¿no es cierto? Entonces, no es tanto el número, por ejemplo, de acceso a áreas verdes, sino que cuando se hace, suponiendo el número de acceso a equipamiento deportivo, dado el ejemplo anterior que hacíamos, ¿no es cierto?, de cancha, uno dice, mira, en este lugar, que fue un caso que hicimos en la región de Biobío, en esta comuna, en este barrio, se incrementó el acceso a deporte en tanto, y lo que vemos en términos de convivencia, en términos de cohesión social, de crecimiento de la adolescencia sano y saludable, es tales factores, ¿no es cierto? Pudimos prevenir tales factores de riesgo o pudimos mejorar tales condiciones. Entonces ese número queda asociado a esa condición de mejor convivencia. Y ahí uno puede tomar ese número y dice, mira, en la comuna del lado, si subiéramos el acceso a deporte en tanto, lo podemos distribuir de esta manera y uno puede empezar a construir, ¿no es cierto?, y a escalar este tipo de decisiones. Entonces usamos la evidencia no como un estándar, sino como una guía en esta conversación que lo que busca es mejorar la cohesión social y la convivencia. ¿Cuánto te has encontrado? Y no sé si es una cuestión del último tiempo o simplemente va variando en momentos de la línea de tiempo con que el miedo es un factor determinante, Luis. Absolutamente. Tanto el miedo como la seguridad. Siempre hay una Claro, balanza. lo digo asociado a seguridad, pensando en eso, Sí, sí. absolutamente. Voy a partir de algo más general para responderte. Uno de los grandes desafíos de nuestras ciudades en Chile, y hablo ciudades porque casi 9 de cada 10 chilenos vivimos en ciudades, eh, de niños es casi entre 9 y 8 viven en ciudades además. De todos los que vivimos en ciudad, vivimos en ella porque tenemos a la mano una serie de equipamientos y servicios y cosas que queremos y necesitamos, desde educación media, educación, salud, etcétera, áreas verdes, todo lo que hemos hablado. Pero también es dentro de de estos ámbitos urbanos donde se encuentra más inseguridad. Entonces, es el lugar que buscamos porque tenemos oportunidades, pero a su vez es un lugar altamente o donde comparativamente es inseguro. Y esa dicotomía tenemos que resolverla muy luego, tenemos que atenderla muy luego, porque hay personas que efectivamente se inhiben o tienen que cambiar su modo de vida, su manera de convivir, Claro. por esta amenaza y este miedo a la seguridad. Poner una reja en un pasaje, por ejemplo, y una aislarse del reja en un mundo. Claro. pasaje, poner 2 o 3 barreras, tantos 5 candados en la reja, 6 candados en la reja, que no es exageración, si tú vas a los Cerros Valparaíso, por ejemplo. Pero también cambias comportamientos, mujeres que a cierta hora prefieren no salir a la calle, Claro. Personas de adultos mayores que prefieren no recorrer ciertos lugares de la ciudad y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, nuestro territorio empieza a achicarse, territorio en el sentido de donde desplegamos nuestra vida, ¿no es cierto? Claro. Siempre nuestra vida está asociada a un territorio, a todos.
Entonces se ve restringido y se ve más restrictivo. Y yo creo que eso es lo peor del miedo, ¿no es cierto? Es que dado el miedo es que estamos cambiando nuestra forma de ser. Eso puede ser porque efectivamente hay inseguridad o puede ser por percepción. Ahora, por otra parte, cuando sí tenemos seguridad, cuando hay una percepción de seguridad en la convivencia, en un entorno, en un barrio, las cosas florecen, ¿no? Las cosas realmente aparecen de una manera muy espontánea, aparecen actividades, aparecen lugares de encuentro, aparecen multiplicidad de cosas que son muy notables. Y esa seguridad va apareciendo a veces, mira, no necesariamente porque disminuya la inseguridad en el sentido de delito. Te doy un ejemplo. Eh, Puede ser que yo esté en un lugar de la esquina de mi barrio donde hay comercio y dado que este comercio empezó a sacar unas ciertas sillas a la calle y la gente se sienta en la calle, en la vereda y toma un Mm, cafecito o un sándwich o un completo, hay ojos en la calle, hay gente en la claro, calle. hay vida. Entonces, hay vida. Mm, Entonces, yo mm, estoy ahí, voy a este lugar y veo que la gente, y además los reconozco, los veo, ¿no es cierto? Esta es la persona que he visto 3 o 4 veces, tal vez todavía no sé dónde vive, no conozco el nombre, pero esos son factores de seguridad en los cuales vamos construyendo y vamos destruyendo ese medio, pero vamos construyendo una seguridad y que sirve muchísimo porque me siento más seguro y segura en mi entorno, mm. en esto que a donde yo estoy andando. Y es muy contrario a la reacción de encerrarnos, de cerrar el pasaje, de cerrar la reja de la casa, etcétera, ¿no? Mm. Y yo sé que es difícil hacerlo, pero yo creo que podemos usar ciertos elementos muy interesantes para que empiece a suceder eso. Lo mismo que hablábamos, por ejemplo, de las personas de tercera edad que tengan bancos en la calle, en la vereda, que las veredas no tengan hoyos para que la gente no se Mm. caiga, para que los coches de guagua puedan transitar, Que estén iluminadas significa para que tú camines que con estén seguridad. iluminados Mm, exactamente, y mm, que la basura se recoja para que no haya perros vagos, porque cuando hay basura en el espacio público hay claro. comida y hay perros vagos. Esas son cosas con las cuales podemos empezar a trabajar y obviamente no son los resultados definitivos, pero son Mm, muy buenos comienzos para poder construir la seguridad y este entramado de tejido de las personas en el espacio público. mm. Ahora, yo sé que es difícil resumir algo así en una idea, Luis Valenzuela, pero ¿qué deberíamos cambiar para que el territorio deje de fragmentar y finalmente empiece a favorecer esa convivencia? Es una pregunta muy difícil, Mm. efectivamente. Yo cuando me hacen esta pregunta lo No respondo, sé. depende. No sé, pero no sé si lo respondo bien o mal, porque me quedan mirando Mm, con una cara de una respuesta rara. Yo creo que conversar de cómo queremos vivir. Hay un gran libro de Yarari, no sé tú, que se llama Homo Deus, que en su última página, en el último párrafo, tiene una pregunta que me parece fabulosa, que es, ¿qué es lo que queremos querer? Y todo lo que estamos hablando es finalmente una conversación de qué es lo que queremos querer. mm, Y lo que queremos querer en términos de convivencia es dar oportunidades individuales a que un adolescente vaya a jugar a una cancha, que una abuelita pueda caminar por una vereda. Son oportunidades individuales, pero las cuales las logramos con acuerdos sociales, con acuerdos comunes, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante la conversación en torno a qué es lo que queremos querer de nuestro futuro común, de nuestra convivencia. Estamos acostumbrados a que esas conversaciones se den cuando un municipio o una entidad dice vamos a hacer una participación ciudadana de tanto y te convoca al salón tanto y vamos todos ahí con cara de combativos, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo que puede ser una conversación que debiese surgir de adentro de la familia. Hace poco estaba escuchando al expresidente de Uruguay que él hablaba, decía, me da pena que la política no se discuta dentro de las casas porque ese es un lugar lleno de contención y amor para discutir la política, cosa mm. que después cuando la discutamos en público sea algo en lo cual nos sentamos bien conversando de eso. Bueno, tenemos que empezar a Es lo conversar de cómo mismo. queremos vivir, a dónde queremos vivir, de qué manera queremos vivir, a quién le pedimos que cambien esto y lo otro, cómo lo hacemos, cómo mejoramos esto, involucrar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos mayores, preguntando qué te gustaría a ti para estar más en el vecindario, para disfrutar más de él. Eh, y que esa conversación surja en las casas, en nuestras horas de comida, las horas de la once, en el desayuno, en los colegios.
que el colegio diga cómo quiero que sea mi entorno, la vereda, la orilla, cómo quiero que sea llegar y salir del colegio, etcétera. Eh, y eh, ir escalando eso, ¿no es cierto? Irla llevando, irla haciendo posible en nuestro consciente social, de que es posible y de que es necesario que tengamos esa conversación. No en un tono de protesta, no en un tono de demanda, sino que en una construcción social común. Y que asimilemos lo que significa la convivencia más allá de la que uno imagina siempre en los entornos clásicos. Luis Valenzuela, arquitecto, urbanista, académico y director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, como siempre un gustazo. Muchísimas gracias por haber estado hoy día en Pauta Propia. Un Gracias abrazo por la enorme, invitación. ¿ah? Muchísimas gracias, Lucho.